días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 21 de octubre de 2022. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Con Byron Baltodano y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. Yo creo que el puente sobre el río Guagua ha sido el evento no solo del año, sino probablemente de los últimos años. Quizás de los últimos 5 años y probablemente más, porque solo el que vive en la zona de Huaspán, con todo lo que significa, centenares de poblaciones ubicadas en el municipio de Huaspán o en el municipio de Bilwi, puede testimoniar lo que significa ese puente. Pero además, en términos históricos, como hemos dicho en otras oportunidades, pues significa la la unificación real del país. Es un acontecimiento extraordinario. Yo no creo que, tanto contento que había, ¿no? Montones de gente que se fueron a asomar y que esa gente es la que inauguró el puente. La propia gente. O sea, la gente se apropió del puente. Es muy significativo. O sea, ese puente es de ellos. Ellos lo soñaron durante siglos y hoy lo tienen. Es una maravilla, sinceramente, pues. Y solo los resentidos y los odiadores son los que se pueden disgustar o buscarle algún pero. Pues siempre les buscan un pero. Pero es que tal cosa, pero chocho, hermano. Y entonces estaba pensando, bueno, fíjate, faltan 4 puentes en ese trayecto en la carretera, porque la carretera falta todavía, ¿eh? Poquito, pero falta. Cuando esa carretera esté culminada, imagínate que con el puente ya se ahorran 3 horas y media, 3 horas 45 de trayecto para los buses. Para los buses, en carro es más. Y en camión quizás un poquito menos, pero es impresionante. O sea, ponerle que 4 horas, pues, cerrarlo. Entonces, 4 horas de ida, 4 horas de vuelta. Son 8 horas. 8 horas, el tiempo lo que hace es medir vida, ¿no? O sea, 8 horas de vida. Es lo que le ahorras a las personas. O sea, sumarlo a alguien que viaja una vez al mes. Ahí tenés 4 días que gana para su vida. Ya. Y esperamos ahora que esto incida en la disminución de los precios de todos los productos que van desde Managua o del Pacífico hasta Bilwi. Ojalá que sea así, porque en Bilwi siempre las cosas han sido más caras y te alegan los transportistas o los comerciantes que lo que pasa es que la pasada del Guagua los atrasó, que es muy caro. Después te dicen que es que la carretera está mala y entonces tardamos más. Ahora no hay excusa. Ojalá que esto se traduzca en una reducción de los precios de todos los productos que salen de aquí hacia Puerto Cabeza, Huaspán, todo el Caribe Norte.
pero fue maravilloso. O sea, es que ese puente es fabuloso, hermano. Majestuoso el río, ¿no? Majestuoso el puente. Hay que felicitar al pueblo del Caribe Norte, a los pueblos del Caribe Norte. Entonces ahora nos toca tener otro sueño, ¿no? Ser un sueño. Ahora vamos con otro, pues. Algún día, tal vez no lo vea yo, pero todo el chavalero de ahora probablemente lo va a ver. El puente entre San Jorge y Moyogalpa. En Ometepe, ¿te imaginas eso? ¿No? O sea, no está pegado en la cola de un venado, pues, porque hay puentes mucho más largos en el mundo. Pero te imaginas un puente ahí sobre el lago de San Jorge a Ometepe. Hay que soñarlo, y ahí. Faltan 4 puentes, te decía, en esa carretera. Uno sobre Mulucucú. O en Mulucucú, perdón. No, hombre. Una maravilla. ¿Para qué? Pues nos llena de contento a todos, creo yo. Y de orgullo de lo que hacemos. De lo que es capaz de hacer el pueblo de Nicaragua. Porque eso lo financia, lo paga el pueblo de Nicaragua. Y lo disfruta el pueblo de Nicaragua. Y te repito, solo los odiadores y los resentidos, los buscadefectos, son los que pueden andar ahora buscándole un pelo a la sopa. La compañera Ruth Marcenaro me transcribió una cita que hace el compañero Adolfo López Quintero. Interesante. No sé de dónde tomó el dato él, pero es un dato importante. Dice Adolfo López Quintero que poco después del triunfo de la revolución, un canal de televisión mexicano presentó a una campesina de Guaslala para que contara sus impresiones. Y entonces dice el compañero López Quintero, al describir, dice que esto sale en la televisión mexicana, al describir cómo la guardia de Somoza delante de ella había asesinado a su padrecito. Delante de mí, dice la campesina, le sacaron el hígado y los ojos. Y ella dijo secándose las lágrimas, oigan qué linda esta frase, mis ojos son los ojos de mi padre, que hoy empiezan a ver el inicio de las cosas que él quería, y que me decía, aunque yo no las vea, vos las irás viendo poco a poco. Creo que esto es una síntesis del sentimiento de todos los que vivimos la época de Somoza y sabemos el sacrificio en sangre que hizo el pueblo de Nicaragua para derrocar a esa espantosa dictadura. Mis ojos son los ojos de mi padre, que empiezan a ver las cosas que él quería. Nunca mejor dicho. Entonces, todo eso que vemos, la energía eléctrica por todas partes, el agua potable, el servicio de alcantarillado, las calles, las escuelas, los centros de salud, los hospitales, los emprendimientos. Esas son las cosas que soñamos y que las estamos viviendo. Y como muy bien dice la campesina de Guaslala, mis ojos son los ojos de mi padre. Tus ojos, mis ojos, los de todos nosotros, son los ojos de los héroes y mártires que sacrificaron su vida para que hoy vivamos lo que vivimos. No se nos olvide, no tenemos el nombre de la campesina de Guaslala ni de su papá. Es una tarea que nos toca. Tal vez los compañeros que viven allí en el lado de Guaslala recuerdan este caso, ¿verdad? O alguien que haya visto ese reportaje en la televisión mexicana. Yo no lo he visto, pero lo cita el compañero Adolfo López Quintero y le agradecemos a Ruth Marcenaro por habernos enviado este texto.
Entonces nos toca la tarea de saber el nombre del padre de esta mujer y el nombre de ella para registrar cómo fue su sacrificio, ¿no? Le sacaron los ojos y el hígado delante de la hija. Ese era el comportamiento de la Guardia de Somoza aprendido de los marinos yanquis. Por cierto, saludos a Alicia García Centeno, que nos reportan que ya fue restablecido el servicio de energía eléctrica en toda la zona afectada, en el Cerro Colorado, Pancasán y toda esa zona que habían sido derribados los postes del tendido eléctrico por el huracán, la tormenta, y ha sido restablecido el servicio de energía eléctrica. En el Rama está casi totalmente restablecido, faltan algunas zonas, ¿verdad? Y ahí ve el Rama. Saludos a Mildred, que por ahí anda. La Mildred. Esa negra es campeona, hermano. Buenísima. Una enfermera de primera calidad que ahí anda metida como brigadista en todas las zonas del Rama, en tareas de salud y en otras tareas también. Bueno, Mildred Sinclair. Bueno, fíjense, vamos a platicar de varias cosas hoy. Porque recientemente un individuo de una calaña parecida a aquellas bandas mafiosas que se hicieron famosas por la televisión, la banda de Al Capone en Chicago. Muy parecida a esa calaña, la calaña de Al Capone. Es la de Joseph Borrell, que alguna vez él se describió a sí mismo como de izquierda. Y que vino aquí a Nicaragua y se babeaba con Daniel. Es literal, ¿ah? Y le pidió foto y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, y ahora es un cerdo de la política internacional. Un individuo al servicio de los peores intereses de las grandes corporaciones de armas, tanto de Europa como de Estados Unidos. Entonces este sujeto, desgraciadamente catalán, desgraciadamente, ha dicho 2 veces la misma idea. Salió pidiendo disculpas, pero es que ha dicho la misma idea 2 veces. Sé que sus disculpas ya no sirven. Fíjense, la primera vez lo dijo el 4 de marzo en una entrevista al diario El Mundo, que es un diario de extrema derecha ahí en España. Se la dio a un periodista llamado Pablo R. Suances. En esa entrevista, el Capone de la política europea dice lo siguiente: cuando hace meses presenté mi plan estratégico para la defensa de Europa, dije, Borrell, Europa está en peligro. Desgraciadamente, dice Borrell, hemos tenido ocasión de comprobarlo demasiado pronto. Ahora hay que readaptarse y mirar el mundo como es. Y oigan esta frase: los europeos hemos construido la Unión como un jardín a la francesa. Ordenadito, bonito, cuidado. Pero el resto del mundo es una jungla, dice Borrell. Y si no queremos que la jungla coma nuestro jardín, tenemos que espabilar. Antes de comentarlo, ahora voy a seguir, porque es que esta misma idea, el Capone de la Unión Europea, la repite el 15 de octubre, o sea, hace 6 días. Se fue a inaugurar una academia de diplomacia ahí en una ciudad que se llama Brujas, ahí en Bélgica. Ahí está el Colegio de Europa. Y la que dirige ese colegio es la que fue su antecesora, una mujer, no importa el nombre.
como jefa de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Entonces quiero leer este párrafo. Es que hay que ponerle mente a estas cosas y después vamos a unirlo con otros elementos. Pongan cuidado. Brujas, o sea, la academia esa de los mafiosos de Europa, es un buen ejemplo de jardín europeo. Sí, dice Borrell, Europa es un jardín. Hemos construido un jardín. Todo funciona. Es la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que ha construido la humanidad. Qué bárbaro, pero bueno. ¿Verdad? Las tres cosas juntas. El resto del mundo, le dice a la mujer esta, a Federica, porque así se llama. Y tú lo sabes muy bien, Federica. No es precisamente un jardín el resto del mundo. La mayor parte del resto del mundo es una jungla. Y la jungla podría apoderarse del jardín. Los jardineros tienen que ocuparse de ello. Pero no van a proteger el jardín construyendo muros. Un pequeño y bonito jardín con altos muros para mantener la selva fuera no es una solución. Porque la selva tiene una gran capacidad de crecimiento. Y el muro nunca será lo suficientemente alto como para proteger el jardín. Los jardineros deben ir a la selva. Los europeos deben comprometerse mucho más con el resto del mundo. De lo contrario, el resto del mundo nos invadirá de diferentes maneras y por diferentes medios. Esto es lo que dice el capo mafioso de la política exterior europea, Josep Borrell. ¿Verdad? Un lamebota, por no decir otra cosa, de las corporaciones de armamento de toda Europa misma y de Estados Unidos. Eso es lo que es el lamebota. Ahora veamos de qué selva se trata y de qué jardín se trata. El jardín europeo, donde la desigualdad social es cada vez más pronunciada, donde hay una minoría cada vez más opulenta y una inmensa mayoría viviendo en la pobreza, que a duras penas llega a fin de mes cuando llega, porque no tiene suficientes ingresos. No tienen para pagar la energía, para pagar la vivienda, para pagar el gas y los servicios básicos. Ese es el jardín europeo, con miles de personas viviendo en la calle. Ese es el jardín europeo. Jardín europeo donde es prohibido escuchar o leer información de Rusia. Jardín europeo donde es prohibido escuchar música de Rusia o leer literatura rusa. Ese es el jardín europeo. Jardín europeo que permite la matanza diaria de inmigrantes en sus fronteras o en el mar, porque les impiden llegar. Son miles de africanos que han muerto en el mar Mediterráneo o frente a las costas de Canarias o frente a las costas de Portugal, que han muerto, que han naufragado o que han muerto exhaustos o muertos de hambre, porque Europa les prohíbe ingresar. O la matanza que hubo recientemente ahí en Marruecos de inmigrantes. Ese es el jardín europeo. Jardín europeo, dice Borrell, construido sobre la sangre de millones de seres humanos de África y de América, principalmente, pero no únicamente. Ese es el jardín europeo, del cual se ufana Borrell. El jardín europeo que se ocupa de asesinar, de seguir asesinando gente en todas partes, en nombre de la democracia y la libertad y de su jardín. Es impresionante. Y les vamos a citar un caso que nosotros conocemos porque tuvimos relaciones estrechas con Muammar al-Gaddafi. Ayer se cumplió el 11 aniversario de su asesinato. Un asesinato que jamás fue investigado.
un magnicidio. Fíjense bien, Gaddafi era el presidente de Libia y Libia era el país más desarrollado de África, con el mejor índice de desarrollo humano, con la mayor justicia social de África. Un país que tiene más de 100 tribus y que Gaddafi había tenido la habilidad de unificarlo bajo un solo concepto de nación. Pero Gaddafi se enredó y esta es una lección para nosotros. Antes de entrar a las lecciones, pero fíjense qué fue lo que hizo la OTAN. La OTAN, recuerden, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar que se fundó poco después de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de, según ellos, de frenar la expansión del comunismo soviético. Ese era su propósito, dijeron ellos. Empezó con 12 países y ya lleva 30. ¿Verdad? Esa OTAN, que si se acaba la Unión Soviética en 1991, debió haberse disuelto la OTAN, por lógica, ¿no? Si para eso fue creada. Pues no solo no la disolvieron, sino que la hicieron crecer. Y empezaron a actuar como gendarmes del mundo, subordinados al poder imperial de Estados Unidos. Fíjense, la OTAN y Estados Unidos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, han realizado acciones militares, incluyendo invasiones, en 37 países del mundo, desde Vietnam hasta Nicaragua, pasando por El Salvador, Guatemala, Panamá, el Plan Cóndor en Sudamérica, Argentina, Uruguay, Chile. ¿No? Es decir, 37 naciones. ¿Y saben a cuánta gente ha matado Estados Unidos y la OTAN en esos 37 países? Hay una investigación que hizo James A. Lucas. Y él lo demuestra en esa investigación. En 37 países han matado 20 millones de seres humanos. La OTAN y Estados Unidos. 20 millones después de la Segunda Guerra Mundial. En nombre de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos. Esa es la OTAN. Esa es Europa. El jardín. Entonces vean, ¿por qué lo de Gaddafi para mí siempre será actual? No solo por el crimen que significa en sí mismo. Recuerden cómo fue. ¿No? La OTAN bombardea, bloquea navalmente. Estados Unidos y Gran Bretaña principalmente introducen bandas de mercenarios de todas nacionalidades para sembrar la guerra, atacar civiles, armar grupos contra grupos, disolver el tejido social libio, lo logran, y al mismo tiempo el bombardeo aéreo y el bloqueo naval. Y persiguen a Gaddafi en el desierto hasta que lo asesinan. Lo capturan vivo y lo asesinan. Eso fue en el 2011. Hace ya 11 años. Pero para mí, ¿por qué es aleccionador? Fíjense, Gaddafi era un paria en la comunidad internacional, sobre todo después de un atentado a un avión británico en el que murieron todos sus pasajeros y que aparentemente lo hicieron ciudadanos libios. Gaddafi siempre negó que él haya autorizado eso, pero al final terminó negociando. Entonces, para insertarse de nuevo en el mundo democrático, Gaddafi empezó a tener relaciones estrechas con gobiernos europeos y hasta con los gringos. Y a creerse el cuento de que podía ser aceptado en el club de los demócratas del mundo. Y financió a Berlusconi en Italia. Y financió a Sarkozy en Francia. Y financió a diputados en Gran Bretaña. Esto era un financiamiento grueso, ¿verdad?
Entró en negocio con todo y él creía de que ya estaba escupiendo en ruedas. Y mientras tanto, los servicios de inteligencia, sobre todo inglés y yanqui, trabajaron en el tejido social, sembraron mercenarios. Empezó la primavera árabe y destruyeron el país y lo mataron. Y nadie ha podido rendir cuentas hasta hoy. Hasta hoy. ¿Dónde están los 200.000 millones de dólares? Repito la cifra. 200.000 millones de dólares líquido. Cash. Que Libia, no Gaddafi, Libia, el Estado de Libia, tenía depositado en bancos suizos, en bancos italianos, en bancos franceses y en bancos ingleses. Principalmente, no solamente. Nadie. ¿Quién tiene ese dinero? ¿Quién se robó ese dinero? Repito, 200.000 millones de dólares. Eran la reserva del Banco Central de Libia, que no se llamaba así, pero bueno. Nadie lo dice. ¿De quién es el petróleo de Libia hoy en día? ¿De quién es el gigantesco manto acuífero que descubrió Gaddafi en el sur del desierto y que estaba empezando a hacer una obra de ingeniería fabulosa para llevar el agua hasta todas las comunidades de Libia? ¿Quién es el dueño de ese manto acuífero? Pero además, ¿qué ha pasado con el pueblo de Libia? El pueblo de Libia destrozado, literalmente destrozado. Hay miles de muertos, de heridos, de lisiados, de emigrados. Es un país donde nadie gobierna. Es tristísimo. Y la OTAN lo hizo en nombre de la democracia, ese jardín europeo, porque esa era la selva y tenía indicadores sociales mucho mejores que los de España, que los de Francia, que los de muchos países europeos, los indicadores de Libia. La gente era más feliz en Libia que en cualquier país europeo y lo destruyeron. La jungla. Entonces, ¿qué lección tenemos que sacar nosotros, creo yo? En el imperialismo, como decía el Che, no podemos confiar ni tantito así. Y no podés hacerle concesiones al enemigo de ningún tipo, nunca. La primera que hagas y te empezás a hundir. Sin concesiones. Y nosotros no nos podemos creer ese cuento de que vamos a ingresar al mundo democrático. ¿Cuál democracia? Que vamos a escupir en rueda. Es como algunos casos de algunos compañeros o excompañeros aquí en Nicaragua, que eran sandinistas, que tenían trayectoria guerrillera, pero que de pronto se creyeron el cuento de la democracia y empezaron a creer que podían ser aceptados como tales, no solo por el imperialismo, sino por los de aquí, por los hijos de casa, por los criollos, o gente que se hizo de reales en la piñata, y con negocios todos turbios. Entonces después quería escupir en rueda con los magnates de aquí. Y los tratan con un desprecio formidable. En la primera que puedan lo matan. Porque es así funciona este mundo. A nosotros, al sandinismo, jamás le van a perdonar ser sandinista. Jamás. Aunque renegues, nunca te lo van a perdonar. Además que no estamos buscando que nos perdonen. Pero para ellos eso es simplemente impresentable. Haya sido o seas. Haya renegado o no. Jamás. Porque cometimos, entre comillas, el pecado para ellos de derrocar al último marino en Nicaragua, de derrotar a Estados Unidos en Nicaragua. Eso jamás lo van a permitir. Y van a empeñarse toda la vida, así como nosotros nos vamos a empeñar en resistir y vencer
van a empeñarse ellos en derrocarnos y matarnos. ¿No te acordás que en el 2018 hubo gente que hoy está presa, que invocaba que en Nicaragua se aplicara el método Gaddafi o el método Hussein? ¿Qué estaban diciendo? Que asesinaran a Daniel y a Rosario de esa misma manera. Entonces nosotros no nos podemos creer esos cuentos de camino. Jamás, jamás. Ni aspiramos a ser parte de ese club, ni vamos a confiar nunca en ninguno de ese club. Podemos tratar, podemos tener relaciones, podemos llegar a acuerdos, pero confiarnos jamás. Jamás. O sea, si tenés alguna duda, mira el caso de Gaddafi, mira el caso de Saddam Hussein, o mira el caso más en historia de Patrice Lumumba, el gran, digamos, estadista, ¿no? El hombre que desata el proceso anticolonial en África. Patricio Lumumba. Este hombre, chavalo, abogado, periodista, un hombre sumamente culto, muy orgulloso de ser negro y de ser del Congo. Este hombre encabeza en finales de los años 50, hace ya 70 años, encabeza la lucha por alcanzar la independencia de su país, de su nación. ¿De quién? No de España, no de Inglaterra, no de Francia, no de Estados Unidos, sino de un país que se las pica de muy demócrata, de ser gran desarrollado, Bélgica, cuyo rey, a principios del siglo XX, había asesinado a 8 millones de habitantes y había dicho que esa era su finca. El país, uno de los países más grandes, si no el más grande del África, de las mayores riquezas que tiene África, cultural y material. Entonces, en el afán Patrice Lumumba de que terminara la lucha por la independencia y de proclamar la independencia, termina reconociendo como ya el último paso que la deuda del Congo, que estaba ocupado por Bélgica, que no era independiente, y esa deuda la había adquirido Bélgica a nombre del Congo, Lumumba termina aceptando la deuda contraída por esos malditos de Bélgica para pagarla el pueblo belga, como último paso para la independencia. Y Patrice Lumumba creía en la buena fe de los belgas. ¿Sabes cuánto tardaron en matarlo? Menos de un año. Eso fue tristísimo. El 30 de junio de 1960 es la independencia del Congo y se funda la República Democrática del Congo. Y el 17 de enero de 1961, 6 meses, lo asesinan. ¿Y qué fue lo que hicieron? Además, yo no estoy contando aquí mi versión. Esto está documentado y admitido por ellos. ¿Qué fue lo que hicieron? Intentar partir el Congo, arrebatar una provincia donde estaba gran parte de la riqueza material. Empezaron a fomentar la división. Y luego el Servicio de Inteligencia de Bélgica le pide ayuda a los Estados Unidos y Estados Unidos asesina a Patrice Lumumba. Pero esto está documentado. Bélgica acaba de admitirlo y pedirle perdón al pueblo del Congo. Incluso entregó lo que quedaba de su cadáver, porque el cadáver lo disolvieron en ácido y quedó una parte, un dedo, no sé qué.
En serio. Porque no querían rastro del cuerpo de Patrice Lumumba para que no sirviera de estímulo moral al pueblo del Congo y continuara la lucha. Y le acaban de devolver a los hijos el pedazo del cuerpo que había quedado como evidencia de que lo habían matado. Así de cínico. Entonces, en los yanquis, en los europeos, en el imperialismo, vos no podés confiar ni tantito así. La gran lección del Che. Jamás. Y si querés lecciones de Nicaragua, ¿qué hizo Sandino? Creyó en la paz. Confió en Sacasa. Creía que Sacasa era su amigo. Y en nombre de la paz, Sandino viene a Managua por cuarta vez y lo asesinan. Él todavía que él quiso llamar por teléfono al que él creía que era su amigo Sacasa para que lo defendiera y no hubo forma. Hasta la hija de Sacasa. Ni tantito así. Nunca. Son lecciones, creo yo, actuales. Entonces ese jardín europeo, no solo no lo envidiamos, sino que eso que ellos han construido ha sido a costa de la sangre nuestra en el sentido universal de los pueblos oprimidos del mundo. Y nosotros somos parte de esos pueblos. Y eso que se ufanan es que es verdaderamente cínico ufanarse. Hemos hecho un jardín lindo para que la jungla no nos invada. Es realmente una sinvergüenzada. Ustedes tienen prosperidad o han construido la prosperidad que hoy la están destruyendo por el afán antirruso. Y dentro de unos meses vamos a hablar del enorme fracaso de Europa. Pero han construido lo que hasta hoy tenían sobre la base de la sangre de millones de seres humanos de América y de África principalmente, pero no solamente, que también en Asia. Inglaterra no sería lo que es hoy sin la explotación y el asesinato de millones de indios en la India, por ejemplo. Tenemos que tomar lecciones de la historia de otros pueblos y de la nuestra. Y yo te insisto, jamás confiemos en el enemigo de clase. Jamás. Podemos tener relaciones, podemos llegar a acuerdos. Está bien. Nosotros nos vamos a ocupar de cumplir hasta donde veamos que se puede cumplir, porque si vemos que el otro no, váyanse al carajo. Pero no confiarnos. Jamás confiarnos de nadie que represente esos poderes. Desgraciadamente hay personas que se terminan creyendo esos cuentos o que te dicen, mira, ve, ya está calma la cosa, ya podemos hacer esto. Aquí la guerra no ha cesado. La guerra de los yanquis contra nosotros sigue y ellos siguen conspirando. Y ellos quisieran acabar con todo lo que tenemos y matar a todos los sandinistas. Ellos, no es que es para ellos una alternativa, no, ese es su proyecto. Destruir Nicaragua y matar a todos los sandinistas. Ese es su proyecto. O sea, matará a 3 millones, 4 millones de nicaragüenses que somos los sandinistas, pues, quitando a los niños. Sandinista en términos de proyecto. No estamos hablando de la militancia, los sandinistas como proyecto. Porque el proyecto sandinista en Nicaragua es del pueblo de Nicaragua. Repito, yo no sé por cuántas veces lo he dicho hoy. Ni tantito así confiar en los yanquis. Una pausa, son las 7:12. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Leí ayer un famoso meme
Lo volvió a postear Margin Gutiérrez. Saludos a Margin. Entonces dije, ve, hombre, voy a buscar ese discurso. Y me encontré una joya. O sea, uno lee estas cosas y se te quedan algo, pero después tanta cosa que uno lee, ¿verdad? Entonces, es un discurso de Fidel. Actual, absolutamente actual para vos y para mí aquí en Nicaragua. Ahí van a oír los conceptos. Y es un día significativo, 18 de mayo, natalicio de Sandino. 18 de mayo de 26 de septiembre, 26 de septiembre, hace poco aniversario, de 1966. Hace que 46 años. 28 de septiembre de 1966, Fidel. Entonces, estaba la asamblea que conmemoraba el 6º aniversario de la fundación de los Comités de Defensa de la Revolución, de los CDR. Y lo hicieron en la Plaza de la Revolución. Un montón de gente, hermano. Entonces ahí es un discurso extenso. Yo se lo voy a tomar una parte, la vamos a ir comentando. Pero van a oír ustedes de cómo es de actual para nosotros. Bueno, yo creo que para todos los que aspiramos a ser revolucionarios. Dice Fidel, es imprescindible, señores, es deber de la revolución ir promoviendo a todos los que sirven. Ir promoviendo a todos los que sirven no significa andar quitando a todo el mundo, porque siempre habrá 20 que dicen, ese no sirve. Y muchas veces hay gente que no sirve diciendo que nadie sirve. ¿No te suena eso? Gente que para todo critica y te dice, eso no sirve. Y es que ellos no sirven. Y andan diciendo lo que no sirven. Y son ellos los que no sirven. Es Fidel, ¿verdad? Fidel, y lo dice sobre la experiencia de Cuba. Mira cuán parecidos son los procesos revolucionarios, ¿no? En general, en la acción política de los pueblos. Y dice Fidel, no significa transigir, pero saber tener un buen criterio para evaluar el trabajo, para seleccionar buenos cuadros que respondan a esa política de empuje, agresiva, dinámica, decidida. Gente incansable, infatigable, que a cualquier hora de día y de noche está dispuesta a afrontar los problemas. Y nosotros, dice Fidel, afortunadamente tenemos ya unos cuantos compañeros de ese tipo, trabajadores serios, constantes, responsables. Pero hay que llevar esta política hasta el último rincón, promover a los más capaces. La sociedad necesita que los más capaces sean los que estén al frente de las tareas. Eso es lo que necesita la sociedad, eso es lo que necesita la revolución, para que respondan a este espíritu, para que respondan a este estilo, para que respondan a este empuje. Porque la cosa cada vez es mayor, la cosa tiene cada vez más fuerza, la cosa es cada vez más arrolladora. Los hombres cansados no pueden seguir ese ritmo. Los hombres que les falta entusiasmo, los tibios, los cobardes, no pueden seguir ese ritmo. La revolución desgasta. Hay lo que se puede llamar gente que se desgasta. Algunos dicen este se ha quemado. El otro dice este se ha tostado. Y hay otros que se han desgastado. Bueno,
La revolución puede jubilar a cualquiera. Incluso la revolución puede jubilar generosamente a cualquier revolucionario que se haya cansado. Es más negocio un revolucionario jubilado que un cansado haciendo el papel de revolucionario. Oigan este concepto. O sea, ¿qué dice Fidel? Es mejor jubilar a un revolucionario cansado que tener a un cansado aparentando ser revolucionario. Ay, genial Fidel, ¿verdad? Sigo. Y la verdad, dice Fidel, es que debemos estar en eso muy claro. Si hay cansancio, jubílese, pero no se convierte en freno, no se convierte en obstáculo, no se convierte en estorbo. Hay mucho que hacer y esta tarea es de revolucionarios. No basta con haber sido revolucionario ayer. Hay que saber ser revolucionario hoy. Hay que saber ser revolucionario mañana. Y hasta incluso, dice Fidel, se puede ser revolucionario no estorbando. No estorbando. Lindo, ¿ah? Hombre, si ya estás cansado, si estás frustrado, si andándole allá, apartate. Eso es lo más revolucionario que podés hacer. Para que el proceso continúe, que otros tomen ese relevo. Se puede ser revolucionario no estorbando. Y dice Fidel, vengan nuevos cuadros, vengan nuevas generaciones de hombres y mujeres, añado yo. Promuévanse los más aptos. No se aferre nadie a los honores ni a los cargos, que eso siempre ha costado muy caro a los pueblos. Voy a repetir esto. No se aferre nadie a los honores ni a los cargos, que eso siempre ha costado muy caro a los pueblos. Vengan nuevas generaciones mejores que nosotros. Vengan nuevas generaciones más aptas que nosotros, que gustosamente les iremos dando el puesto de vanguardia. Pero lo que no dejaremos de ser jamás, jamás dejaremos de ser revolucionarios. Jamás nos conformaremos con media revolución. Jamás nos resignaremos al mínimo, sino al máximo. Jamás nos detendremos en la mitad del camino. Creemos que tenemos el derecho de llamarnos revolucionarios, pero no lo tendremos ese derecho cuando renunciemos a marchar hacia adelante. Los conformistas podrán conformarse con el mínimo. Nosotros buscamos el máximo. La revolución marcha hacia adelante, pero la revolución apenas ha comenzado. La obra de la revolución apenas habrá comenzado. Pero este pueblo tendrá derecho históricamente a llamarse revolucionario. Tendrá derecho histórico a llamarse revolucionario porque no se conformará con el mínimo, porque luchará por el máximo, luchará por llegar tan lejos como sea posible. Y de eso, acerca de eso, nosotros, dice Fidel, tenemos una confianza absoluta. Nuestra confianza en el pueblo no es de hoy, cuando el pueblo ha demostrado más que de sobra de lo que era capaz, cuando ha demostrado más que de sobra que no estábamos equivocados, cuando nada de esto había ocurrido, cuando no se reunía una multitud como esta y como todas las multitudes que se reúnen en la Plaza de Revolución. Creíamos en el pueblo, confiábamos en el pueblo, conocíamos al pueblo y sabemos que de este pueblo se puede pedir todo. Sabemos que este pueblo llegará tan lejos como sea capaz de llegar cualquier pueblo, que este pueblo es tan revolucionario como sea capaz de serlo cualquier pueblo, y que este pueblo
oigan este concepto, hará su revolución, que es nuestra revolución, nuestro camino, sin despreciar ninguna experiencia, sin subestimar los méritos de ningún pueblo, pero tenemos la más profunda convicción de que debemos, y que lo único revolucionario es hacer nuestra revolución. Hay espíritus serviles, hay espíritus domesticados, hay gentes que se ofenden, gentes que se ofenden cuando decimos hacer nuestra revolución, cuando decimos que el pueblo hará su revolución. Lo estiman como una especie de pecado, como una especie de sacrilegio marxista-leninista. Pero no perdamos el tiempo en esas disquisiciones, porque haremos nuestra revolución, porque esa es una ley de la historia universal y es una ley de nuestra historia. Y los que no quieran que hagamos nuestra revolución correrán la suerte que corrieron los pseudo-revolucionarios o los contrarrevolucionarios o los reaccionarios, porque algunos de esos espíritus sumisos, serviles, domesticados, se juntan para hacerle a la revolución las críticas que hacen los contrarrevolucionarios, para emplear contra la revolución argumentos que emplean los contrarrevolucionarios. Y haremos las cosas no siempre por los caminos más fáciles, a veces hasta por los caminos más difíciles, porque en aras del facilismo no sacrificaremos la aspiración de llegar al comunismo. Constructores de una sociedad nueva. Sabemos que toda construcción es difícil, sobre todo cuando hay que hacerla sobre los escombros de un pasado todavía reciente. Sabemos que toda obra histórica, toda obra de creación histórica es difícil. Sabemos que es una cuesta empinada, que hacia arriba hay que marchar ardorosamente, y marcharemos por esa cuesta, por los caminos difíciles, no siempre buscando lo fácil, porque a veces lo fácil conduce a la derrota. Marcharemos hacia adelante luchando, porque sin lucha no se construye nada, no se crea nada. Marcharemos hacia adelante esforzándonos, porque sin esfuerzo no se llega a ninguna parte. Con esfuerzo hemos llegado hasta aquí, y con esfuerzo llegaremos mucho más lejos que hasta aquí, y llegaremos con empuje, con entusiasmo, con fervor, con seguridad, con confianza, con la misma confianza de ayer, con la misma confianza de los primeros años, porque si antes creíamos, mucha más razón tenemos hoy para creer. Seguiremos adelante con el pueblo, con las masas, con su vanguardia revolucionaria, con su partido de vanguardia, con los mejores, con los más decididos, con los más capaces, con los más revolucionarios. Y esto de decir quiénes serán los más revolucionarios no lo diremos nosotros, lo dirá el pueblo, siempre el pueblo. Y lo dirá el pueblo por los hechos y no por las palabras. Lo dirá el pueblo porque el pueblo es el único que puede juzgar. El pueblo es el único que será capaz de hacer ese camino, de llevar adelante esa obra. ¿Qué te parece? Todos estos conceptos nos caen como anillo al dedo, hermano, hermana. Porque lo más importante de todo es la confianza. Si tenés confianza en la gente, tenés confianza en el proyecto. Si tenés confianza en la gente y en el proyecto, tenés confianza en la victoria. La victoria final es nuestra, pero hay que construirla y eso cuesta. Y a veces se toman decisiones difíciles y hay que escoger entre lo malo y lo peor. Eso, así es, esa es la vida.
pero hay que hacerlo. Y rompiendo brecha. Y este concepto de Fidel, que nosotros lo hemos hecho realidad desde siempre, se trata de hacer una revolución, pero una revolución de molde, sino una revolución tuya, a tu manera, en tu circunstancia, de acuerdo a tu realidad, no realidades ajenas, a la tuya, con conceptos generales, sí, pero es tu revolución, con tu manera de ser. A veces no terminamos de entender esto. Y como siempre hemos dicho, pues, vos tenés que partir de la realidad, no de lo que crees que es la realidad. Peor, no de lo que soñás que sea la realidad, sino de lo que es la realidad. Esa es una cosa a veces dolorosa. El reconocer cuál es tu realidad, que no es la que vos aspirás, pero es tu realidad y es a partir de ahí que vas a construir, no a partir de tu proyecto, sino para construir el proyecto, que es diferente. Y a veces la realidad es tan dura que te puede llevar al desaliento. Y contra eso advierte Fidel. O sea, si no pones los pies en la tierra, te equivocas. Y te vas por un haz despeñadero, te vas. Pies en la tierra, ¿no? Pisando bien firme, con confianza. Y subiendo la cuesta, porque esto es, como dice Fidel, esto es cuesta arriba, hermano. Esto no es de soplar y hacer botella, no, hombre. Te voy a dar un ejemplo, pues. Mira qué bien que íbamos ya este año. Salvajada, volver a crecer hasta el 5%. Así veníamos. ¡Pum! Nos cae Julia. Al principio creíamos, bueno, solo va a ser categoría 1. Recuerdo que alguien me dijo eso. No, hombre, si no te preocupes, no fregues por la lluvia que traes de chunche, no va a ser paste. Le digo, dicho y hecho. 90 y pico municipios con daño. Y ese crecimiento del 5 nos hace botar casi 3 puntos. Cuesta arriba, esto es cuesta arriba. Y la gente que está sufriendo las consecuencias de la lluvia, que perdieron su casa, que el camino quedó destruido, que no tienen el tal puente, que perdieron el negocio, que perdieron trabajo. Y el gobierno ahí buscando cómo hacer, hermano, sacando de tripas corazón, por lo menos tener tu techo, que mira, no te enfermes, aquí tenés el brigadista y vamos a ver cómo le hacemos. Ya vamos a traer financiamiento, ya tenés la luz, vámonos, empujemos, yo te ayudo, vámonos. Pero es cuesta arriba. Es cuesta arriba. Y claro, algunos nos cansamos, otros son incansables. Y esto es sumamente importante, lo que también dice Fidel. Se lo voy a recordar porque además por ahí tengo, sí, la saqué de nuevo, la frase de Martí a este respecto. Esto es muy importante porque a veces no lo terminamos de asumir, nos cuesta esto, nos cuesta. Dice Fidel, vengan nuevos cuadros, vengan nuevas generaciones de hombres y mujeres, promuévanse los más aptos, no se aferre nadie a los honores ni a los cargos, que siempre eso ha costado muy caro a los pueblos. Vengan nuevas generaciones mejores que nosotros, vengan nuevas generaciones más aptas que nosotros, que gustosamente les iremos dando el puesto de vanguardia, pero lo que no dejaremos de ser jamás dejaremos de ser revolucionarios, jamás nos conformaremos con media revolución, jamás nos resignaremos al mínimo, sino al máximo, jamás nos detendremos en la mitad del camino. Creemos que tenemos el derecho de llamarnos revolucionarios, pero no lo tendremos cuando renunciemos a marchar hacia adelante.
Los conformistas podrán conformarse con el mínimo. Nosotros buscamos el máximo. Y decía José Martí, ¿verdad? Importante. O sea, una cosa es que uno no tenga un cargo y otra cosa es que no sea revolucionario. Revolucionarios somos en cualquier lugar y aportamos en cualquier lugar. Depende de cada uno de nosotros. Como decía Martín, ¿no? El deber de un hombre está ahí donde es más útil. Y mientras la justicia no sea conseguida, se pelea, dice Martín. Y esto que me parece formidable, ¿no? Lo dice hace siglo y medio José Martí. Es una generación que se sacrifica porque otra generación viva, respetada, noble y libre. Ante esta heroicidad se calla. El respeto a lo que lo merece honra al que sabe respetar. La verdad no se razona, se reconoce, se siente y se ama. Fíjate que el respeto a lo que merece honra al que sabe respetar. Y esto para mí es para las nuevas generaciones. Hay que respetar a la generación que sacrificó todo para que hoy estas nuevas generaciones puedan disfrutar lo que nosotros no tuvimos. Y ese respeto a las generaciones que sacrificaron todo honra al que respeta, no al respetado, al que respeta lo honra. Es verdad, lo dice Martí, pero es verdad, creo yo. Po. Entonces, así como hay toda una generación, y muchas, yo diría más de una generación, 3 o 4 generaciones, que sacrificaron todo para que las nuevas generaciones no sufrieran lo que ellas sufrieron. Entonces, asimismo, las nuevas generaciones deben respetar lo que esas viejas generaciones hicieron para su futuro, que hoy es su presente. Y sí, los cargos los pueden ocupar nuevas generaciones, eso no hay ningún problema. Eso no significa que los que dejan esos cargos, los que ya no tienen esas funciones determinadas, dejan de ser revolucionarios para nada. Porque los que nos declaramos revolucionarios, los que aspiramos a hacerlo, lo hacemos como proyecto de vida, no como una función gubernamental o como un cargo burocrático partidario, sino como un proyecto de vida. Y si es tu proyecto de vida, serás revolucionario hasta que te muras. Como decía el Che Reyes, que es un extraordinario compañero, en una entrevista que le dio a Visión Sandinista, que se publicó en la última edición, el Che Reyes, José Reyes, un extraordinario militante, que nunca anduvo buscando gloria y hizo un aporte gigantesco. Él tiene 92 años y dice, y voy a seguir trabajando hasta que me muera, porque soy revolucionario hasta que me muera. Así es. Vos no trabajás porque le cotizás a Links, ni te vas a jubilar porque ya llegaste a la edad de Links. ¿Qué es eso? Eso no es así. Reflexiones, compañeras y compañeros. No crean que yo digo estas cosas. Las pueden buscar, están escritas. Están transcritas y están dichas. Son las 7:39. Voy a ahora contarles esto. Vamos a cambiar de tema. Creo que sí me va a dar tiempo, ¿verdad? A ver, ¿por dónde vamos? Fíjense. Es que la otra vez, esto lo leímos hace tiempo, pero quiero volverlo a leer y a compartirlo, porque creo que es actual. Esto lo escribió un héroe dominicano, héroe nacional de República Dominicana, Gregorio Urbano Gilbert, soldado de Sandino. Aquí tuvo como un año en las montañas de la Segovia. Ya había luchado contra la intervención yanqui y había caído preso, lo habían condenado a muerte, lo salvaron, se vino para Nicaragua, se volvió a ir y a seguir luchando. Incansable. Gregorio Urbano Gilbert.
Entonces él tiene un libro que escribió allá en los años 50, 60, que se llama Junto a Sandino. Hay un documental que hizo Néstor Espinosa, ahí en Dominicana, sobre Gilbert. Entonces hay no es un capítulo, un acápite, que Gilbert le dedica a los curas. A los curas en Nicaragua, en la época de Sandino. Te vas a sorprender con algunas cosas. Entonces dice, él tituló esta parte de su libro, Felonía del clero nicaragüense, nobleza del Papa Pío XI. Papa Pío XI estuvo entre 1922 y 1939. O sea, entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el principio de la Segunda Guerra Mundial. Lo que es la vida, ¿eh? Ese periodo lo tocó al Papa Pío XI. Después vino el Papa Pío XII, que fue nazi. Aunque ahora lo quieran limpiarle la cara, pero es un nazi. Bueno, como nazi era Ratzinger, ¿verdad? Y el otro, igualito. En fin, el clero de Nicaragua, dice Gregorio Urbano Gilbert, el clero de Nicaragua, que a la par con el resto del pueblo político de esa nación se mostraba tan servil para con los yanquis, traidor y degenerado, que los escándalos de la iglesia repercutieron hasta en los propios oídos del Papa Pío XI. Pueblo político le dice Gilbert a la clase política, o sea, el clero y la clase política de Nicaragua, los oligarcas, eran tan serviles, tan traidores y tan degenerados, así lo dice, que llegó hasta los oídos del Papa. Los púlpitos ya no eran las tribunas sagradas para inculcar en los feligreses las palabras santas, sino que los habían convertido los sacerdotes en centros de propaganda a favor de la causa interventora, dándole al pueblo ideas tan execrables como era la de admitir con gratitud la intervención de los norteamericanos en los asuntos nacionales, porque al decir de los sacerdotes, era un favor de Dios recibido por Nicaragua para su salvación. Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia, es el comportamiento histórico del clero católico de Nicaragua y de Centroamérica. Siempre han sido así, siempre han actuado así, porque su mente es subordinada al poder de la metrópoli, ante al rey de España y ahora al emperador yanqui. Siempre han actuado así, es su naturaleza traidora, degenerada, como dice Gilbert, traidora, degenerada y servil. Y fíjense, en la época de Sandino, los curas ocupaban los púlpitos, no ya en tribunas sagradas para inculcar a los feligreses las palabras santas, sino en centros de propaganda a favor de la causa interventora. Sí, ocupaban los púlpitos de las iglesias para defender a los yanquis. ¿Y qué hacen ahora? La mayoría, no todo. ¿Qué hacen ahora? Sigo con lo que dice Gilbert en su libro Junto a Sandino. La iglesia de Nicaragua le tenía tan grande encono, resentimiento, a la causa al no acogerse a los propósitos salvadores de los soldados norteamericanos, que Monseñor Tijerino, obispo de León, la ciudad más grande de todas las de Nicaragua, solicitó y obtuvo la gracia de bendecir las armas de los interventores cuando estos salían a campaña para que atacaran a los bandidos, obtuvieran el triunfo sobre sus enemigos y limpiaran la república, según decía este obispo, de tan fea mácula como son esos degenerados bandidos de Sandino que la infestan. Así decía. No estamos inventando. Y no satisfecho, dice Gilbert, Gregorio Urbano Gilbert, y no satisfecho el clero
de tanta deslealtad para con la patria, abusaba de la confianza y respeto que se le guarda al sacerdote, principalmente por el elemento campesino. Igualito lo que ahora ocurre. Se prestaban muchas veces los sacerdotes a salir con las columnas de los yanquis cuando tan odiados militares iban de campaña para persuadir a los parientes de los patriotas a que sedujeran a los patriotas a deponer todo encono contra las fuerzas intrusas y contra los viles de Moncada que los acompañaban, así como también para que los mismos alzados, por respeto a ellos, los sacerdotes, no se atrevieran a disparar contra los yanquis. Fíjense bien, ¿cuál era la misión de esos curas que acompañaban las columnas de los yanquis para ir a luchar contra Sandino? ¿Cuál era la misión? Primero, hablar con los parientes, con la familia de los soldados de Sandino, para que los parientes los convencieran que dejaran de estar con Sandino. Y segundo, la otra misión era, si tenían contacto con estos soldados de Sandino, convencerlos de que se rindieran. Y la tercera misión era que como ellos iban allí, que los soldados de Sandino no dispararan porque iba un cura de por medio. Mira qué maldito, los curas. Continúa Gregorio Urbano Gilbert. Pero de esa manera, bendiciendo a los enemigos de la patria y ensalzándolos, y maldiciendo a los que la defendían y pretendiendo denigrarlos, llorando por los norteamericanos caídos en la campaña y apenados por sus viudas y huérfanos, pidiéndoles a Dios acoja a los diferentes salvadores en lo mejor de su gloria, como premio a sus sacrificios por luchar y morir por la paz y la libertad de Nicaragua, mientras vociferan clamando para que Satanás se comiera crudos a los muertos rebeldes, no sea que se le escaparan de la sartén al perder tiempo friéndolo, y que Dios exterminara pronto a lo vivo. No tomaban en cuenta a los sacerdotes de los tantos sacrilegios que cometían sus bendecidos y defendidos militares rubios invasores, sacrilegios no solo cometidos en las aldeas y en los campos, sino hasta en la misma Managua, en donde los cementerios eran sus centros favoritos para celebrar sus bacanales, y cuando el espíritu de Baco se les encendía, rompían panteones, rompían imágenes sagradas y cruces, disparaban sus armas de fuego, derramaban el aguardiente sobre las tumbas y las utilizaban de lechos para satisfacer sus más groseros apetitos amorosos con las más depravadas de las mujeres, llegándose a tomar para lo mismo el propio panteón de San Pedro. En el mismo cementerio que lleva el sagrado nombre del apóstol que fue la piedra sobre la cual Jesús de Galilea edificó su iglesia tan poderosa que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. De ese Simón Pedro, a quien Jesús confió las llaves del reino de los cielos y les otorgó el poder de atar y desatar en la tierra, siendo lo atado y lo desatado en la tierra, atado y desatado en los cielos, o lo que es lo mismo, que lo que hiciera y deshiciera el apóstol Pedro es aprobado por Dios en el reino de los cielos, dice Gilbert. Todas las iglesias en las ciudades, todas las iglesias en las ciudades y las ermitas en las aldeas y campos que incendiaron los soldados norteamericanos, todas las familias católicas, apostólicas y romanas de los campos norteños nicaragüenses que fueron ultimadas inmisericordiamente por las espaldas a tiros de ametralladora por los soldados rubios del norte, sin que cometieran esa familia ninguna falta, a no ser falta que vivieran en lugares declarados zonas rebeldes por los intrusos de su patria. Todas esas cosas no tomaban en cuenta los levitas, los curas de Nicaragua, porque así era la ceguera que sufrían delante de los tantos hechos criminosos que cometían los políticos nativos y los soldados interventores, a favor de los cuales estaban incondicionalmente parcializados. Por lo que tanto indignó al sumo pontífice, a Pío XI, al enterarse de tan grave falta del clero de Nicaragua, que hubo de dirigirle una epístola, una carta, en la que les reprendió con severidad semejante proceder, prohibiéndoles que lo siguieran practicando. Yo no me sabía esto hasta que lo leí hace tiempo. Pasa que no he podido encontrar esa epístola. La han ocultado.
sea, el Papa Pío XI le mandó una carta a los curas de Nicaragua, regañándolos por lo que estaban haciendo, defendiendo a los yanquis, bendiciendo las armas de los yanquis, tapando las salvajadas de los yanquis contra iglesias, contra ermitas, contra cementerios, contra los católicos, contra niños y mujeres y ancianos. El Papa Pío XI les mandó una regañada y se los prohibió que lo siguieran haciendo. Esto debió ser alrededor del año 1930. Por eso es que hay que escarbar la fecha para poder encontrar la epístola de Pío XI a los curas. Y aquí la deben tener, pero por supuesto que nunca te la van a dar. Entonces, en resumen, en balance, ¿verdad? O sea, el comportamiento de los curas, del clero en Nicaragua, ha sido consistentemente pro-yanqui, pro-imperialista, antipatria y antipueblo. Consistentemente, el clero, sobre todo la jerarquía, de manera consistente, repito por tercera vez, ese ha sido su comportamiento desde finales del siglo XVIII, cuando ya toman partido a favor del rey en las luchas independentistas, cuando se ocupan de partir la unidad frente al rey, la unidad en Nicaragua y en Centroamérica frente al rey, cuando conspiran junto a los ingleses, financiados por los ingleses, para pulverizar la República Centroamericana, cuando conspiran junto a los ingleses y ya los yanquis para matar a Morazán, para derrotar a Morazán, para asesinar a Morazán, cuando conspiran con conservadores y liberales, timbucos y calandracas, democráticos y legitimistas, conspiran y bendicen las armas de Walker, porque lo hicieron. Cuando luego entran en connivencia con los poderes para volver a atrapar la educación en sus manos, las tierras en sus manos, avasallar a los indígenas, al tal punto que los liquidan en muchos sitios de Nicaragua, los curas y los de turno. Y luego a bendecir todas las conspiraciones contra Zelaya, porque Zelaya había cometido el gran pecado de poner la educación laica, quitarle, o sea, que ya no fuera privativa de la Iglesia Católica. Cometió ese pecado y que le quitó los cementerios y le quitó otras cosas. Apoyaron todas las conspiraciones contra Zelaya. Y el único cura que se levantó contra la intervención yanqui en la época de Celedón fue Simón Pereira, después que él mismo había apoyado las conspiraciones contra Zelaya. A ver, con sentido. Y podríamos citar muchos ejemplos más. Ahí tengo un artículo que ojalá que el lunes lo podamos transmitir y leer. Muy lindo, muy bueno, muy ilustrativo. Entonces, a mí me parece que hay cosas que la historia nos enseña y que nosotros no terminamos de asimilar o no las tenemos presentes en nuestro comportamiento político porque creemos que son cosas del pasado y no son cosas del pasado. No las son. Como eso que les contaba o que comentaban, al principio, ¿no? Lo que de Gaddafi, lo de Patricio Lumumba. O sea, no son cosas del pasado ni son cosas ajenas. No son cosas que pasaron lejos de aquí que no nos atañen. Es al contrario. Son lecciones de otros pueblos, de otras realidades que nosotros las tenemos que asumir. Como la lección del pueblo de Haití, que hoy lo están volviendo a invadir. Haití, ¿por qué es pobre Haití? Porque le cobraron ser independiente. Francia, que se las da de demócrata. Francia, que parió la Revolución Francesa solo para ellos, ¿sí? Esa Francia le hizo pagar al pueblo de Haití por declarar la independencia. Una deuda que tardó medio siglo en pagar y que jamás se pudo recuperar. Jamás pudo Haití recuperarse de esa atrocidad. Jamás los poderes imperiales y sus herederos
han resarcido a Haití la brutalidad que cometieron, porque a Francia la sustituyó después de Estados Unidos y Estados Unidos se encargó de liquidar los recursos naturales de Haití. Haití es casi un desierto ahora, con millones de millones, hambriados, enfrentados entre sí, que se matan entre sí, y ellos le dan armas a uno, le dan armas al otro para que se maten, porque lo que quieren es que se terminen matando y que se desaparezca Haití. ¿Qué dice Naciones Unidas frente a eso? Nada. ¿Para qué sirve Naciones Unidas? Para nada. Esa es otra organización a la que no vale la pena pertenecer. Se encargan solo de patrocinar el hambre, la guerra, la muerte de los empobrecidos. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.